nosotros conocemos la historia de nuestro Señor Jesucristo, que Él, aunque fue humano, tuvo una concepción como la de todos nosotros los seres humanos. A veces, pues tienen relaciones íntimas y da este producto a que esto sea una fecundación de parte del hombre a la mujer y se embaraza. Ya en ella, de la madre, se empieza a desarrollar el niño o la niña, dependiendo, pues lo que sea, ¿verdad? Pero en el caso de nuestro Señor Jesucristo no fue así. Sabemos que Él fue engendrado por el Espíritu Santo. Aunque María era una mujer de carne, María también dice que recibió la visita de nuestro Dios por medio de su Espíritu Santo y prácticamente en palabras sencillas embarazó a María. José no tuvo nada que ver con esto. Entonces, eso es lo que es la concepción, el instante en que se unen los dos gametos, tanto del hombre como de la mujer, con la finalidad de dar vida a un nuevo ser. El término concepción no debe de confundirse, decimos, con lo que es el alumbramiento ni con el nacimiento, pues son cosas muy diferentes. Hablando del término de inmaculada, esto significa limpieza, pureza o sin mancha alguna. Entonces, ya uniendo las dos palabras, la inmaculada concepción, pues estamos hablando de que ese momento, ese instante en el cual se concibe un nuevo ser, pues fue de la manera más pura, más pulcra, más sin mancha que pudo haberse mencionado. No porque el concebir a una persona sea algo sucio, no porque ese instante en el cual pues se forma esto para que tenga vida un nuevo ser, sea un niño, o a veces hasta más, como hemos visto casos donde salen dos niños, tres niños o más, no es porque ese acto sea algo impuro, ¿verdad? Pero los términos que manejan ellos, pues eso hablando de las palabras que estamos definiendo, eso quiere decir la palabra inmaculada, limpieza o una pureza profunda o sin mancha alguna. Y la concepción, como ya lo quiero repetir para que quede bien claro, eso es el instante hablando biológicamente. Pero, ¿qué tiene que ver esto con María? Porque parecería que estuviéramos hablando de biología o de estas, pero ¿qué tiene que ver esto con algo religioso? Bueno, decíamos ellos han enseñado a lo largo del tiempo que la concepción de María en el vientre de su madre fue de esta manera. Y la hacen de esta forma porque la relacionan con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para ellos, el que María haya nacido y haya sido concebida en el vientre de su madre de una manera inmaculada, dicen ellos que fue porque en ella no vino lo que es el pecado original. Ese es un juego como de palabras, pero que a lo largo del programa lo vamos a ir explicando, pero yo sí quería definir claramente lo que son estos dos términos, lo que es la Inmaculada Concepción de María. Ahora, yo quiero aclarar también otra cosa, y ojalá las personas que nos están oyendo pongan mucha atención. Nosotros, la Iglesia de Cristo, creemos en la Inmaculada Concepción en María, pero no podemos aceptar la Inmaculada Concepción de María, que es totalmente diferente. Nosotros creemos y aceptamos que en María sí se concibió a nuestro Señor de una manera inmaculada, perfecta, porque no hubo algo humano que estuviera, decimos, Involucrado. involucrado, aparte de que Él fue concebido por el Espíritu Santo. Pero no podemos aceptar que exista la Inmaculada Concepción de María, porque ahí estaríamos señalando que fueron actos similares, aunque obviamente el católico no le enseñan que María fue concebida por el Espíritu Santo, pero sí le enseñan que fue algo muy similar, al grado de que casi es lo mismo, a diferencia de que el Señor, pues fue concebido por el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué se ganan ellos con esta definición? O sea, ¿cuál es la ventaja o cuál es la finalidad de hablar de la Inmaculada Concepción de María? Bueno, en primer lugar es elevarla a ella a un lugar muy alto, superior a la que cualquier humano ha tenido, sin contar a nuestro Señor Jesucristo. Pero sin contarlo a él, podemos decir que es la mujer que ha tenido su concepción única, especial que cualquier otro ser humano. Inclusive, voy a decirlo así porque así es en realidad, superior a la de los hombres de Dios, en los cuales pues nuestro Dios a ellos los forma, dice claramente como le decía el profeta Jeremías, que antes de que ellos nacieran, Dios es el que los forma. Dios en ese cuidado que tiene para con sus siervos es único, pero aún así ellos lo hacen todavía un cuidado superior en el caso de María. Si hablamos nosotros de lo que estamos mencionando de la Inmaculada Concepción, ellos creen de esa forma.
Pero aquí para las personas que nos están sintonizando, porque tenemos que platicar del otro dogma, esta definición que yo acabo de mencionar no es algo nuevo. O sea, más bien dicho, no es algo que tenga base en la Biblia. Si ustedes supieran, y la gente que nos está escuchando, que si se dieran cuenta de que esto fue definido allá de una manera permanente en el año de 1854, estamos hablando de que pasaron muchos años, siglos, en los cuales este dogma llegó a ser una declaración oficial de la Iglesia. ¿Por qué? Porque si vemos un poquito de historia, y no quiero extenderme mucho, pero hubo papas en los cuales no estuvieron de acuerdo en esta definición dogmática. Por ejemplo, en ella, en esta definición que nosotros estamos hablando, hubo papas que estuvieron de acuerdo y hubo papas que no estuvieron de acuerdo. Tal es el caso de que, por ejemplo, Pablo III quiso declararlo en 1547, pero no pudo tener el apoyo de otras personas porque otras personas se opusieron a esto. Ya fue hasta el año de 1854, precisamente el 8 de diciembre, cuando Pío IX, estando ya en el poder, él dice, bueno, pues yo soy el Papa, ya había definido él los 5 dogmas pontificios, ya había él también tenido presencia también, vemos, él los iba a definir unos años después, perdón, los 5 dogmas pontificios. Entonces, el 8 de diciembre de 1854, el Papa Pío IX habla en reunión que él tuvo con sus gente allí en Roma, y en la bula o en el decreto llamado Ineffabilis Deus, que quiere decir Dios incomprensible, lo declara de la siguiente forma. Declaramos, formamos y definimos que la doctrina que sostiene la Beatísima Concepción, la Beatísima Virgen, dice que fue ella concebida por singular gracia y privilegio de Dios, y que fue en ella fue libre fue ella preservada inmune de la mancha en el primer instante de su concepción. Otra vez, dice que por méritos de nuestro Señor Jesucristo, ella fue librada de la mancha del pecado original. Un pecado original que decimos que no existe, ¿verdad? Realmente, eso es cuando vamos acerca de los niños. ¿En qué consiste ese pecado original tan famoso que hicimos? Cuando Adán y Eva desobedecieron, le dio una orden, no coman de este árbol porque el día que ese árbol coman van a morir. No era una muerte física porque ellos siguieron viviendo. Pero si nosotros lo vemos de esto como punto para que nosotros lo entendamos, cuando ellos desobedecen viene algo sobre ellos. Dice que sus cosas no materiales, pero dice que se les abrieron los ojos de la malicia y empezaron a verse cada uno y se vieron que estaban desnudos y empezó a ver en ellos. La concupiscencia se empezó a despertar en cada uno de ellos. Aunque eran matrimonios, obviamente ya les dio pena verse uno al otro, cosa que antes no sentían. Pero esto fue por producto de la desobediencia que originó concupiscencia. Ellos cuando bautizan a los niños, se les bautizan para quitar ese pecado. Pero aquí es donde tenemos la reflexión. Si ellos, a los niños que les quitaran ese pecado, los niños cuando crecieran, porque los bautizan de chiquitos, pero entonces al bautizarlos les quitarían eso. Entonces los niños a la edad de 5, 6, 7, 10, 15 o incluso hasta 20 años crecerían igualmente sin malicia como era el estado original de Adán y Eva. Porque se supone que al bautizarlos les quitan ese pecado. Y al quitarles ese pecado, según las consecuencias ya no aplican en ellos, de manera que ellos crecerían totalmente inocentes. Y es donde a veces cuando hemos platicado este tema decimos, ¿qué niño hay de los católicos que al ser bautizado casi sin malicia? ¿Qué niña hay de los católicos y que por ejemplo que a los 10 años pueda andar corriendo sin ropa sin que se avergüence? Que a los 10 años, a menos que sea un exhibicionista, pero estamos hablando de algo normal, ¿verdad? Un niño chiquito puede andar corriendo por su casa, por la calle, sin ropa y no le da vergüenza.
No porque le guste andar enseñando su cuerpo, sino porque no hay malicia en él. ¿Qué niño o qué ya joven de una edad considerable puede hacer lo mismo? Entonces, es mentira ese pecado original. De la misma manera, asemejan a María que ella nació perfecta, como que si en realidad no hubiese tenido ninguna, ahora sí, ninguna situación material, pero es totalmente diferente, porque decimos, si ella no hubiera sentido esa concupiscencia en su carne, no hubiera buscado el hecho de casarse, no hubiera buscado un compañero, no hubiera buscado el formar una familia, y mucho menos hubiera tenido hijos. Entonces, son palabras que a veces no tienen mucho que ver, decimos, pero es lo que han enseñado ellos. Entonces, nosotros no estamos en contra de decir que fue una mujer santa, decíamos nosotros, es lo que nosotros les aclaramos a ellos. El hecho de que ella haya tenido su vida, se haya consagrado a Dios, haya buscado la manera de tener un compañero y después tener hijos, en nada le quitó su santidad, pero ellos sí lo quieren manejar de esa forma. Pero tenemos una llamada y queremos darle la bienvenida hacia adelante. Muy buenas noches. Sí, hermanos, un saludo para cada uno de ustedes allí en cabina. Estaba escuchando, hermano, su comentario, ¿verdad? Un comentario muy acertado. Y es que dice un dicho, ¿verdad? Y lo hago propio. Entre más conozco al clero, más quiero a mi perro. Ya que el clero católico romano es nocivo para la fe cristiana, porque no se apega ni lo más mínimo a la enseñanza del Creador. Es contradictorio y rebelde por naturaleza desde su inicio. No hay nada peor que desdecir la verdad. Sabemos y conocemos que Dios es verdad. Nos lo dice Juan 17:17. Nos dice que la palabra de Dios es la verdad. Es decir, que toda palabra que sale de la boca de Dios es verdadera. Por lo tanto, Dios nunca miente, pues Él es el Padre de la verdad, nos dice Números 23:19. Vemos cómo Dios es inconmovible y en Él no hay sombra de variación, nos dice también allí en Santiago 1:17. Y esta verdad que sale de la boca de Dios la trajo a la tierra su Hijo Jesucristo. También vamos a apoyarnos en Juan 12:49 y 50 y Juan 17:1. Entonces, esa verdad que Jesucristo predicó le llama mi doctrina, que quiere decir enseñanza verdadera. Juan 7:16. Y estamos entonces conscientes de que ante todo y sobre todo, la verdad es fundamental para la salvación. Pero también existe la mentira. Y es que la mentira, ¿qué es la mentira? Perdón. Bueno, mentira es todo lo que sale de la boca de Satanás y traída y predicada por el clero. ¿Y por qué decimos que el clero es la corriente negativa? Bueno, veamos un texto. 1 Corintios 15:50, donde nos dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos o el reino de Dios. Sin embargo, el clero dice todo lo contrario, que María se fue al cielo completa, en carne y sangre y con los guaraches del 7. Mentira tras mentira, engaño tras engaño. Y así van eslabonando una cadena larga que se inicia desde el mismo infierno y hasta donde tiene Satanás su trono en el Vaticano. Cadena maldita que va esclavizando a la pobre humanidad con sus fábulas y genealogías interminables, que lo único, verdad, que acarrean es apartar a la pobre humanidad del Dios verdadero. Y así van desviando la atención que solo se debe poner en Él, para ponerla en una mona, en un ídolo. Es mejor desechar estas fábulas profanas y tradiciones malditas.
quiero terminar, hermanos, mi comentario porque sé que el tiempo es muy corto, dándole gracias a Dios y a su santo apóstol Samuel Joaquín, porque hace unos días, hermanos, cumplí años de haber llegado a la iglesia de Dios. Me siento muy feliz de estar en este hermoso pueblo, donde se habla la verdad. Recuerdo que me resistía a aceptarla, a adorar a la idolatría, a creer en la idolatría. Pero el día 24 de noviembre sentí el llamado de Dios a través de la predicación de su santo apóstol y fui advertido por mi familia muy duramente: si entras a esa iglesia, te olvidas de que tienes padre y madre. Pero saben una cosa, hermanos, yo creí a esta hermosa verdad y sé que Dios ha reemplazado todas las cosas. Le doy gracias a Dios porque me puso en este lugar donde he conocido a su santo apóstol. Doy testimonio de que me siento muy contento y muy feliz. Dios los bendiga, hermanos, y disculpen por haberle robado un poquito de su tiempo. Bueno, pues Dios le pague a nuestro hermano Homero, ¿verdad? Su comentario, como siempre, pues muy acertado. Bueno, en sus propias palabras, pues él nos hablaba ciertamente de la forma en cómo la Iglesia Católica pues enseña este tipo de situaciones. Y bueno, pues ya regresando de nuevo a lo que nos ocupa en esta noche, lo que es la Inmaculada Concepción de María, ¿verdad? El dogma que de fe, según la Iglesia Católica, que declara que por una gracia en ellos singular, ¿verdad? De Dios, María fue para todo pecado desde el mismo tiempo en que fue concebida, obviamente en el vientre de su madre Ana, como ellos también ya han dado a la madre de María, aunque de esta información pues la Biblia no dice nada, César. No dice nada No exactamente. habla nada de esto. Entonces, yo sí quisiera, como tú lo decías, esto a mi punto de vista no es otra cosa más que una falta de entendimiento y comprensión acerca de lo que significa engendrar o concebir hijos dentro de lo que es el matrimonio cristiano. El verdadero matrimonio instituido por Dios en su pueblo, en su iglesia, ¿verdad? Esta gente aduciendo al supuesto pecado original, ¿verdad? Que según la humanidad viene arrastrando desde la desobediencia de Eva, aunque tampoco bíblicamente no habla ni sugiere nada acerca de esto, pues ellos en su cabeza perversa, sus ideas retorcidas, hacen creer al mundo que toda persona, todo ser concebido en el vientre de su madre, como tú ya lo explicabas al principio, de la forma natural como Dios lo ha establecido, y dentro del matrimonio, pues ellos lo ven de una manera pecaminosa, aunque aquí es contradictorio su manera de ver las cosas, César, porque si el Señor instituye el matrimonio dentro de su iglesia, dentro de su pueblo, y es un mandamiento sagrado, ¿verdad?, que se lleva a cabo, ¿dónde está el concebir con pecado o que los niños traigan un pecado? ¿Verdad? Cuando han sido engendrados debidamente a lo establecido por Dios. Pero esto no viene, vuelvo y repito, no viene o no sale de cabeza más que de la cabeza corrompida de los que no han entendido el catolicismo propiamente, que no han entendido el mandamiento de Dios, ¿verdad? Que se tiene que llevar a cabo. Ningún niño trae pecado original de ninguna clase, de ninguna No existe esa clase de pecado. no ha existido ese pecado, y si así fuera, entonces el Señor Jesucristo, cuando aquellos niños, ¿verdad? Aquella muchedumbre de niños quería acercársele al Señor y sus discípulos pues los reprenden, ¿verdad? De manera que no molestasen al Señor, el Señor, ¿verdad? Les dice a sus discípulos: dejad que los niños vengan a mí,
porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces, de dónde la Iglesia Católica saca que la concepción trae pecado y surge la idea de ellos de proclamar, de definir que la Virgen María, dicen ellos, fue preservada, inmune de toda mancha de la culpa original, dicen ellos en el primer instante de su concepción, ¿verdad? Ese privilegio y esa singular gracia, todo ser humano la tiene cuando es concebido dentro del matrimonio cristiano debidamente establecido en el pueblo del Señor, César. Así es de que Así pues es. no hay ningún pecado ahí. Pero bueno, solo la mente retorcida Es que no, de es esta que gente. desde el momento en que decimos que no hay pecado original, pues lo otro no puede existir tampoco. Claro, claro. Porque no es, cuando una pareja se une conforme a la voluntad de Dios y en el matrimonio establecido por Dios, no hay pecado, porque el apóstol claramente dice que los hijos que nacen de este matrimonio son santos. Así es. Sí, yo también quería hablar, hermano César, que así como estamos hablando del tema de María, que también que subió al cielo en alma y cuerpo, yo quería aclarar eso y también pues contradecirle a la gente con textos de la Biblia. La Biblia no dice nada de eso, que María subió al cielo, en otras palabras, en alma y cuerpo. Y no lo van a encontrar en la Biblia porque no lo dice, como les vuelvo a repetir, porque María fue un ser humano como cualquiera persona, como una madre que Dios puso en ella para que el Señor Jesucristo lo Viniera trajeran al mundo. al mundo. Pero no significa que ella es la madre de Dios en lo espiritual, digo, la madre de Jesucristo en lo espiritual, y menos la de Dios, que muchos ahora también piensan, y que ya habíamos hablado de la semana antepasada, que no es ni madre de Dios ni madre de Jesucristo en lo espiritual. Sabemos que que Dios la puso para traer al Señor Jesucristo al mundo, pero no fue nada así espiritual. Y hemos visto que la Iglesia Católica, digo que la Iglesia Católica porque vemos que ese es su decir de ellos, que la Virgen María fue llevada al cielo en alma y cuerpo. Y dice, quisiera leer en San Juan 6, San Juan 14:6, dice, yo soy el camino y la verdad y la luz. Nadie vino al Padre sino por mí. Leo este capítulo, hermanos, porque quisiera decirles que en aquellos tiempos, solo Jesucristo fue el creador, el único que el Señor había enviado hacia la tierra. Pero yo leía en unos artículos y hay veces me he topado con gente que ellos piensan que yo estoy mal, que dicen que la Virgen María, no, es que tú no sabes que ella está en alma y cuerpo allá en el cielo, que ella se fue así. Igual la quieren comparar con el Señor Jesucristo, pero estamos viendo que aquí no le podemos dar ese lugar y no podemos decir que ella fue, porque no hay ningún texto en la Biblia que diga eso. Y yo me pongo a pensar, digo, bueno, pues si ellos dicen que la Virgen María fue enviada, que fue al cielo en alma y cuerpo, que los digan en un texto que pueda decir eso, pero no lo vamos a encontrar. Y digo que antes en aquellos tiempos se tenía que, no sé cómo decir la palabra exactamente, pero mm, no sé cómo decir la palabra correcta, pero saben lo que quiero decir es de am, que solo a Cristo, hermanos, que solo a Cristo se, él tenía el Espíritu, que no era la Virgen María, que no se le, a ella no era nadie que podamos decir que fue algo espiritualmente que hacía milagros ni nada de eso. No, al contrario, hermanos, era el Señor Jesucristo en aquellos tiempos. Y como a veces miro ahorita el día de hoy que se le ora y se le hinca a la Virgen María y hasta hicieron un dogma que la Iglesia Católica ha hecho,
que fue oficialmente hecho por la Iglesia Católica, por el Papa Pío, que dice que, como vuelvo a repetir, que María fue enviada hacia el cielo en alma y cuerpo. Y yo quisiera este, hablar de eso, que no es cierto, hermanos, que eso no vamos a verlo en la Biblia y nomás fue el Señor Jesucristo. Así es, mira, Raquel, vamos a ir ahorita a la parte intermedia de nuestro programa. Hay mucho que hablar de ese tema. Y como tú bien lo decías, esos son dogmas, no son algo real escrito en la Biblia, ¿verdad? Entonces continuamos, quédese con nosotros, tenemos mucha información. Estamos hablando de la Inmaculada Concepción de María y de la Asunción Corporal de María al cielo. Regresamos en un momento. En el 900 de AM estamos presentando Nosotros Conversamos. No le cambie. Para mayor información acerca de la Iglesia La Luz del Mundo, usted puede encontrarnos en 112 North Arizona Avenue, el este de Los Ángeles, área 323-267-1901. 785 Junípero Avenue, Long Beach, California, área 562, 439-5938. 379 East Orange Grove, Pasadena, California, área 626-432-8658. 310 Calle Cuarta Sur, Redlands, California, área 909, 768-4943. 212 Santa Ana Boulevard, Santana, California, área 714-542-3256. 'Bueno, pues ya estamos nuevamente de regreso aquí en su programa Nosotros Conversamos, el cual se está transmitiendo por el 900 AM de Radio Cali en el área metropolitana de Los Ángeles. Como ya bien lo había dicho en la presentación de nuestro programa, estamos transmitiendo también por internet en www.nosotrosconversamos.com y www.lldmusa.org. Nuevamente quiero mencionar nuestros correos electrónicos para que nos mande sus comentarios en radionosotrosconversamos@hotmail.com y nosotrosconversamos@yahoo.com. Estamos en redes sociales, Facebook, Nosotros Conversamos, y en Twitter, @Nosotros Conversamos. Y el teléfono en cabina, César, para que nos llamen, ¿verdad? Y participen con su comentario, ¿verdad? Acerca de este tema que estamos hablando, la Inmaculada Concepción de María, ¿verdad? Y la Asunción de María al cielo, pues que nos llamen, ¿verdad? Las personas tienen libertad de darnos su comentario, y pues para eso pues tenemos el teléfono área 714-02-8354, y bueno, estamos platicando, como ya les decía en un principio, la Inmaculada Concepción de María y la Asunción de María al cielo. Esto quiere decir que la Iglesia Católica sostiene que desde el momento en que María es concebida, ¿verdad? Es engendrada propiamente dicho en el vientre de su madre, pues ella queda libre del pecado original, el cual pues tampoco existe, ¿verdad? Y bueno, y también la otra, que ella fue ascendida al cielo, ¿verdad? El Señor la toma y la lleva, ¿verdad? Y en cuerpo y alma, cuando el hermano ya había mencionado el texto donde el apóstol Pablo dice que ni carne ni sangre heredarán el reino de los cielos, esto refiriéndose a que nada que que sea de materia, algo que sea sólido, puede entrar a ese lugar espiritual, sino que simplemente el alma, César, el Así es, mira, espíritu. para las personas que se acaban de conectar con nosotros o que a lo mejor no llevan bien la acción de nuestro tema, en pocas palabras decíamos la Inmaculada Concepción, según la definición católica del diccionario católico también, valga la redundancia, es un privilegio que decimos en este caso solamente le da a María. ¿En qué consiste ese privilegio? Bueno, en que ella fue concebida en el vientre de su madre sin el pecado original.
Al no existir el pecado original, esa definición pues carece de lógica, de sentido. Y lo dicen ellos que por los méritos de su hijo. O sea, no tiene ninguna relación el sacrificio de nuestro Señor con el nacimiento de ella, o la concepción, mejor dicho. Y antes de recibir la llamada que tenemos en línea, platicamos de que ellos han inventado todo esto. Decimos, se tardaron 18 siglos para definirlo, número uno. Y también la Biblia no habla muchos datos personales de María. No me mencionan los padres. Uno le pusieron, a su padre le pusieron Joaquín y a su madre le pusieron Ana. Ana y Joaquín son los padres o los nombres de los padres de María. Y si decimos que María fue crecida en el vientre de Ana, su madre, ¿qué privilegio tenía en este caso Ana para que ella, a semejanza del Señor, también se concibiera a María sin pecado, sin mancha? De esa manera, ¿qué me han hecho los dos parejas, Joaquín y Ana, según los nombres que da el catolicismo para los padres de María, para obtener este privilegio que ellos toman? Entonces, quédese con nosotros y queremos dar la bienvenida a la otra llamada que tenemos en producción. Adelante, buenas noches. Aló, buenas noches, la paz del Señor. Sí, ahí como... A mis hermanos en cabina, mi nombre es Ángel. Yo quisiera también opinar acerca de lo que estaba hablando la hermana, cuando llamé. Estaba un poquito ella acerca de pues en cuerpo y alma de María, y también pues como lo decía usted, en el año 1950 el Papa Pío XII hasta entonces declaró pues un dogma, no recuerdo decir, porque pues el apóstol Pablo desmiente todo esa en la definición del diccionario dice palabra de origen griego, doquien o dokein, que quiere decir opinión o que parece verdadero, no que sea la verdad. Se usa para señalar una doctrina o posición filosófica. Se entiende por dogma una verdad propuesta por la Iglesia como revelada por Dios y por lo tanto obligatoria para todos y para siempre. Fue un dogma, una imposición de la Iglesia Católica. En 1950 se les prendió el foco a los clérigos para tratar de verificar su mentira. Y pues yo quisiera leer también una parte en Génesis 3:19, y dice: Sí. Sí, bueno. Bueno, parece que la llamada se le cortó, ¿verdad? Bueno, pues vamos a Al continuar hermano, ¿verdad? con el tema. Es interesante ver cómo decimos estas definiciones están fuera de tiempo. Si hablamos de la Inmaculada Concepción, que fue en 1854, la Asunción Corporal de María al Cielo es casi 100 años después, 104 años después. ¿Qué de bueno o qué de verdad puede tener? Creo que volvemos a restablecer la comunicación. ¿Sí, adelante? sí, estaba leyendo un texto, se había perdido la señal, pero estaba leyendo en Génesis 3:19, que dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Un mandamiento que está pues dando nuestro Dios, y este mandamiento lo dejó bien establecido, y pues es una orden o una ley que tenemos todos nosotros como seres humanos, y pues nadie goza de ningún privilegio o de una distinción de decir mi cuerpo no va a volver al polvo cuando deje de existir. Si el Señor así nos puso una ley, aunque sea María, aunque sea ella, también tiene que seguir la ordenanza de nuestro Dios, porque el mismo Señor Jesucristo en una ocasión se encargó de pues hacerle notar que Él venía para seguir y obedecer
la voluntad de nuestro Dios. En una ocasión que él estaba llevando pues cuando se estaba hablando al pueblo, le dijeron: Señor, tus hermanos y tu madre te llaman. Y él les comenzó a decir a sus discípulos: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Los que hacen la voluntad de mi Padre. Así es que el Señor Jesucristo dejó bien claro que él vino a seguir y obedecer los mandamientos de nuestro Dios, y uno de ellos es pues para nosotros, que pues polvo somos y vamos a regresar. Y pues es un dogma, una mentira inventada por la Iglesia Católica, de que ascendió en cuerpo y alma María. Y no con esto estoy tratando de pues herir a nadie en su fe, para que sí nos documentemos y vemos que... Y tampoco estoy hablando mal de María, que si ella fue una mujer piadosa, esforzada en la doctrina de nuestro Dios por medio del Señor Jesucristo, pues también ha de estar en un lugar de reposo en los brazos del Señor, pero su alma, no su cuerpo. Y cuando nuestro Dios la llame para pues juzgar a cada quien conforme a sus obras, pues también se va a ganar un lugar, pero hasta que nuestro Dios a cada uno le dé su recompensa. Esta es mi opinión, y pues nomás invito a la gente a que nos documentemos y que nos visiten también a las iglesias que pues ya mencionaron en el intermedio. Bueno, pues te agradecemos, Ángel, tu participación. Y continuando con el tema, yo quisiera, para aprovechar el tiempo, los minutos que nos faltan, hablando de la asunción corporal de María al cielo, hay una diferencia entre dos palabras. Por lo regular, nosotros esta palabra de asunción la confundimos con la palabra ascensión. Son palabras que se parecen, pero su significado cambia con respecto a lo siguiente. La palabra ascensión significa el efecto de subir por algo propio. Por ejemplo, si nosotros soltamos un globo, pues el globo decimos se fue al cielo, ¿verdad? Ascendió, pero en sí mismo, por sí mismo, el gas que lleva dentro lo hace que se eleve por sí mismo. Entonces la palabra ascender es subir, ascender, elevarse, ¿verdad? Pero la palabra asunción es cuando alguien eleva algo o se lleva algo. En este caso estamos hablando de María. No es que ella haya ascendido al cielo por sí misma. El dogma enseña que Dios se la llevó. Por eso el dogma no dice ascensión de María, sino asunción de María al cielo. Pero aquí el problema, nosotros no es que estemos en contra o que no creamos que María está en el cielo. Claro que está en el cielo o en el seno de Abraham, esperando, como decía Ángel, pues el día en que nuestro Señor pues diga: venid benditos de mi Padre. Ya están ellos ya esperando esa recompensa, ¿verdad? Que en vida pues se ganaron con su esfuerzo y con esa dedicación en la vida santa que llevó. Nosotros no, entonces no estamos en contra de que ella se encuentre en ese lugar celestial. No. Lo que no estamos de acuerdo es, número uno, ¿por qué, si eso es algo de Dios, se tuvo que definir 1900 años después de que ella muriera? ¿Qué acaso los apóstoles o el apóstol Juan, que fue el último, no supo de esto para que tuvieran que pasar muchos años y después Pío XII lo defina como dogma de fe? Y decimos lo defina como dogma de fe porque fue hasta el 1 de noviembre de 1950 cuando Pío XII lo define de la siguiente manera. Y yo quisiera que analicemos que casi siempre son las mismas palabras. Declaramos y definimos. No dice Dios dice o el Señor Jesucristo estableció o Dios dio testimonio. No. Declaramos y definimos ser dogma de revelación divina. O sea, todavía aparte de que definen algo propio, dicen que es de revelación divina, que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida terrena, fue asunta, o sea, llevada en cuerpo y alma a la gloria celestial. Pensemos e imaginémonos. Ya mencionaron nuestros hermanos el texto del apóstol Pablo donde enseñaba a la iglesia algo que Dios sí le había revelado. Al inicio del capítulo 15, él menciona que el evangelio que él recibió era eso, lo que él había aprendido. Dice: os declaro, hermanos, que la palabra, lo que yo les enseño es el evangelio.
A los Gálatas les explicaba que ese evangelio él lo había recibido por revelación. Entonces, en esa revelación de Dios, Dios sí le manifiesta y le dice que ni carne ni sangre pueden entrar al reino de los cielos. Entonces, teniendo esta revelación que sí es de Dios, posteriormente este hombre llamado Pío XII dice, no, pero María es algo extra, María sí tuvo esa dignidad. Pero yo no, en realidad, créanmelo, yo no le veo ninguna gracia, ninguna dignidad, ningún privilegio irse con el cuerpo al cielo, uno, porque es algo imposible. Pero supongamos que así fuera, pensemos, la carne, si ella se fue con su cuerpo, pues la Biblia no nos dice qué edad tenía María cuando durmió, no nos dice. Pudo haberse estado en la edad madura o pudo haber sido ya una anciana, no nos dice la Biblia. ¿Con qué cuerpo se fue? ¿Con ese cuerpo de viejita al cielo? O sea, ojalá las personas no piensen que me estoy burlando, yo quiero que reflexionen. ¿Con qué cuerpo se fue María al cielo? ¿Con el cuerpo que murió, siendo ya una anciana? Si es que murió de esa edad, o siendo de una edad pues ya madura, porque joven no creo, pero de una edad madura, y si se fue de ahí, imaginémonos a la edad que tiene, a la edad de María de casi 2000 años, ¿cómo estará su cuerpo? Porque estamos hablando de que el alma no tiene color, ni forma, ni necesidades fisiológicas, ni se cansa, ni tiene hambre, ni tiene sueño, ni nada. Pero el cuerpo sí. A María, si ella está con su cuerpo en el cielo, pues tiene que darle hambre, tiene que dormir, tiene que... o sea, las necesidades que un cuerpo tiene aquí en la tierra, ella las tiene que tener allí en el cielo. Y el problema es cómo suple María esas necesidades. ¿Qué come? Porque si ella está con su cuerpo en el cielo, ¿qué come? ¿O qué hace? O sea, ¿a qué hora se duerme? Porque no creo que en el baño haya un baño para que también vaya al baño y se bañe o haga sus necesidades. Y parece, decimos, irónico, pero si ella está con su cuerpo allá, no cambió nada su materia, o sea, sigue estando con las mismas necesidades de cualquier ser humano que ella tenía aquí en la tierra. Si se enferma, ¿qué pasa? Si es que así fuera, estamos dándoles, o sea, hablando de que, y aunque lo repito, suena irónico, pero verdad que no es posible un cuerpo de carne. Ahora imagínense el tiempo, ¿qué hará tanto tiempo? O sea, ya 2000 años, ¿cómo estará? ¿Dónde estará? ¿Qué estará haciendo? Descansando, y lo repito, un alma no se cansa ya, un alma no le da hambre, no tiene, aunque decimos que están durmiendo, pues no estamos hablando de un sueño material, ¿verdad? Como ahorita en la noche que nos vamos a descansar, o los que duermen de día, no, estamos hablando de un descanso, ¿verdad? De una inactividad que tienen las almas, pero ella está con su cuerpo y luego mayormente con el trabajo de estar intercediendo por medio mundo. Imaginémonos si no le dará hambre, imaginémonos si no se cansará, imaginémonos si no se aburrirá de estar oyendo tanta petición y que pídeme este y que concédeme este y que concede, y que ya le habla uno de China, ya le habla uno de acá y ya le habla uno de allá, hasta dolor de cabeza yo me imagino. Si es que así es la situación. Imaginemos tanta tensión, tanta presión, tanto estrés que debe tener la pobre Virgen allá arriba. Pero veamos, ¿realmente será cierto? ¿Verdad que no? O sea, es cuestión nomás de, y yo lo pongo así para que analicemos. Pero lo peor del caso es de que las personas sí se lo creen. Es cierto. Sí se creen que está en el cielo, aunque obviamente nunca he puesto a analizar esto que yo estoy diciendo. Oh, pero que la Virgen esté en el cielo con su cuerpo. Ay, pues qué bueno. Pero nunca se han puesto a analizar. Es tan sencillo, es tan fácil ver que si ella estuviera con su cuerpo allá, todo eso que estamos viendo. Y no es burla, pero lo repetimos. El Señor cuando estuvo aquí en la tierra comía, bebía, pero ahorita Él está en el cielo, pero no come, no duerme, porque ya está en un cuerpo glorificado. Y vemos cómo ni siquiera Él, aunque sus discípulos lo vieron que empezó a ascender al cielo, dice que una nube lo cubrió. Y Él no se fue al cielo con ese cuerpo. Hay una persona que una vez nos decía, pues los apóstoles lo vieron con ese cuerpo, sí, pero él no entró con ese cuerpo porque sería de la misma forma. Los apóstoles, es que tenemos que ser precisos en el vocabulario que utilizamos, César. Los apóstoles vieron una figura, una imagen, no vieron ese cuerpo porque no lo tocaron. O sea, no puede la gente pasarse ahí y tampoco nosotros caer en ese juego. O sea, tú ves algo, ves la imagen,
pero no puedes decir que es algo material porque no lo estás tocando, no lo estás sintiendo. Entonces, de la misma manera podemos pensar con la Virgen María. O sea, la gente cree y piensa que verdaderamente está en cuerpo y alma ya, pero esto no es una completa ignorancia, y no puede haber una reflexión en ellos porque no hay quien les enseñe palabra verdadera, no tienen conocimiento bíblico, se rigen por dogmas, por órdenes, por fijaciones de los gentes de la Iglesia Católica. Entonces, no puede existir un razonamiento como tú lo planteas, ¿verdad? Porque no tienen conocimiento. Entonces, basándonos bíblicamente, pues no hay prueba de esta afirmación que no es otra cosa más que un invento, pues de los jerarcas de la Iglesia Católica. Porque mira, estamos hablando, eso es un invento, pero a pesar que es un invento, lo ponen como una revelación divina. Estamos hablando de, por ejemplo, María, si es el caso de ella que se le llevó al cielo, ya estamos con el pensamiento de que si así fuera con su cuerpo, ella estaría de esta forma. La Biblia nos menciona de dos personas que también Dios se las llevó al cielo. Hablamos de Enoc y hablamos de Elías. Dice que a Elías dice que un carro de fuego se lo llevó. Y pensemos, ¿Elías estará con su cuerpo de carne también en el cielo? Enoc estará con su cuerpo de carne allá en el cielo? ¿Verdad que no? Imaginémonos si a Elías se lo hubieran llevado con su cuerpo, se hubiera quemado en el camino. Si el carro era de fuego y se hubiera ido con su propio cuerpo de carne, se hubiera ido quemando en el camino. Ya cuando hubiera llegado al cielo ya iba más quemado que... Entonces es cuestión de que analicemos, ¿verdad? Que pensemos. Sí, porque es una necedad completamente. No le veo el hecho de creer o que la Iglesia Católica trate de hacer creer a la gente la necedad de que se haya ido María con todo y cuerpo. Porque en primera eso no es bíblico. El apóstol Pablo, ya ustedes lo han mencionado aquí, como dijo, que no puede entrar ni carne ni sangre. Y la otra, pues, ¿cuál sería el propósito, César? O sea, ¿cuál sería el propósito o sea, qué más ventajas le da a María, o qué beneficio le da a la gente el hecho de que esté allá en cuerpo, en carne? O sea, no hay ningún beneficio, no hay ningún propósito. O sea, como dices tú, la gente tiene que pensar, tiene que razonar y entender. Bueno, y si así fuera que se la llevó, pues ¿con qué propósito? ¿Para qué? Si eso no puede ser cierto, o sea, tenemos que analizar más bien, César, el hecho de que bíblicamente eso no puede pasar. Y también tenemos que ver el hecho de que, ¿cuál sería el propósito? ¿Para qué? Y lógicamente, ilógico, es porque, ilógico. porque ¿cómo se sostiene María en el cielo? Claro. ¿Estará sentada en una nube? Porque estamos hablando de su cuerpo, ¿verdad? Cuando hablamos de algo espiritual, pues todo es espiritual. Pero si ella está con su cuerpo, o sea, ¿cómo se sostiene ella allá arriba? ¿Cómo no se cae de donde esté? Y repetimos, eso es para que analicemos y pensemos. Claro. Son dogmas que han inventado, que han enseñado y dogmas que han... Pero lo peor del caso, yo decía, es que la gente los cree y todavía lo siguen enseñando. Eso es el detalle. En el folleto de la verdad católica, folleto que a veces nosotros hemos mencionado, donde hablan de ellos, es el número 4, folleto de Conozcamos Nuestra Fe Católica, la Virgen María. Ellos, en lo que se refiere a esto, lo mencionan. La Iglesia nos enseña 4 dogmas, o sea, 4 cosas que debemos creer los católicos sobre la Virgen María. No dejes que otra gente trate de convencerte de lo contrario. Y ya mencionan ahí la Inmaculada Concepción, lo que acabamos de mencionar, la perpetuidad de María en su virginidad, la maternidad divina de María y la asunción a los cielos. Y la Virgen, al final de su vida, fue llevada en cuerpo y alma al cielo. Y luego dicen ellos, propósito del mes. Rezar todas las noches, solo en familia, la oración a la Virgen. Y lo dice, coloca en tu casa y si puedes una imagen de la Virgen y enseña a tus hijos a llevarle flores y a rezarle. ¿Qué están enseñando ellos a sus hijos? Idolatría. Y están fomentando ellos el fanatismo. Y todavía dicen que esto es de Dios, pues no puede ser posible. Entonces, hemos analizado los 4 dogmas marianos y ninguno de ellos tiene base bíblica, ninguno de ellos es aprobado por Dios y ninguno de ellos va conforme a la Escritura.
Ninguno de ellos. Ninguno de ellos conforme a la enseñanza. Uno enseñado en el siglo IV, otro en el VI, otro en el 1854 y el último reciente, decimos en 1950, por el Papa Pío XII, en esto donde él mismo se dice que él mismo lo define, porque no dijo Dios lo definió, sino que ellos dijeron, declaramos y definimos ser dogma. O sea, ellos lo crearon, ellos lo fomentaron, y bueno, desgraciadamente y ojalá esto les haya servido de reflexión, ¿verdad? Así. Piensen para que vean que eso no puede ser de Dios. Ojalá los pensamientos, eso de que analicen y busquen realmente, así como nuestro hermano Mero que nos dice, por esa gratitud que sienten de que Dios le haya abierto su sentido espiritual y los ojos espirituales y llegó al conocimiento de la verdad, también los invitamos. No cierren su corazón, no se cierren esa oportunidad de conocer al verdadero Dios, de no hincarse a lo que por naturaleza no lo es, y también no ser idólatras. Pero bueno, el tiempo se nos fue, hermano, ya se nos termina el tiempo. Queremos agradecer a todas las personas y bueno, Raquel, solamente un comentario breve que quieras decir para despedirnos. No, pues sí, a toda la gente que los escucha, si encontraran el texto en la Biblia, pues que los digan. Yo en la Biblia yo no lo he encontrado y ni lo vamos a encontrar, pero todavía suponiéndole pues que sí, pues que los digan un texto, que los llamen a la gente que los escucha, que no son la luz del mundo, que los digan, y aquí los estaremos esperando también con cualquier pregunta que ellos tengan. Así es, bueno, hermano, también nos dio gusto que estuviera con nosotros. Pues Dios te pague, César, y no, para mí al contrario es un gusto también estar hablando sobre todo de las cosas de la doctrina que nosotros hemos recibido por un apóstol de Jesucristo y bueno, con mucho placer y mucha alegría pues de compartirlo con la gente. Bueno, pues nos despedimos de ustedes, deseándoles una excelente noche. No olviden sintonizarnos en www.nosotrosconversamos.com. Si se perdió un video o un programa de nosotros, se pueden buscarlo también, el audio y el video, para que también lo repasen, vean si se perdió un dato importante, lo pueda escuchar. Y pues no olvide también apoyarnos si ustedes desean, también ahí está la información donde nos pueden apoyar también con sus donaciones. Y todos se los agradecemos porque va con un mismo propósito de serviros y que muchas personas sigan conociendo la verdad del Evangelio. Pues nos despedimos hasta la próxima emisión de este programa. Nosotros conversamos y que Dios sea el que lo bendiga. Dios les bendiga. Nosotros conversamos. No es un programa más, es un verdadero acto de radiocomunicación humana. El fundamento de la doctrina del Señor Jesucristo a la luz de las Escrituras. Los jóvenes te esperan en la próxima emisión a las 9. Nosotros conversaciones inteligentes.